Muy buenas tardes a todos, les saluda Silvia Vázquez del Centro de Formación Empresarial de la Sociedad Nacional de Industrias y a nombre de la SNI les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar que tenemos programado para hoy, titulado ¿Cómo están las defensas financieras de mi empresa ante el COVID-19? El día de hoy nos acompaña el consultor financiero Andy Collantes. Y antes de iniciar, por favor, les queríamos solicitar que puedan silenciar sus micrófonos para no interrumpir en la exposición, ya que al finalizar habrá un espacio para las preguntas, las cuales las podrán realizar a través del chat o también con la opción de levantar la mano en Zoom. Muchas gracias, buenas tardes y por favor, Andy, puede iniciar. Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por permitirme desarrollar este webinar. A ustedes por su puntualidad y poder también escuchar este webinar que estamos presentando, y que todas sus familias también estén bien de salud, ustedes también en esta pandemia que nos está azotando cada vez más fuerte. Perfecto. ¿Cómo están las defensas financieras de mi empresa ante el COVID-19? Esta es la pregunta que vamos a desarrollar y vamos a tratar de responder en este webinar. ¿Cuál es la prueba rápida que necesita hacerse mi empresa para saber si puede soportar el COVID-19? Esta es una pregunta muy importante. Antes que nada, quería primero presentarme. Mi nombre es Andy Collantes. Soy consultor financiero con más de 8 años de experiencia en la gestión de MIPES en el sector de servicios, salud, alimentos e industrias gráficas. Soy administrador de empresas por la Universidad Nacional del Callao. He llevado cursos de especialización en finanzas corporativas por IPAE, toma de decisiones financieras por la UNAM, valorización de empresas por la Bolsa de Valores de Lima, y he llevado un diplomado de finanzas a través con Lean Six Sigma Institute en herramientas de Yellow Bell para el proceso de mejoras. También tengo experiencia como administrador en empresas del sector de alimentos, servicios e industrias gráficas. Muy bien, veamos el temario. ¿Cómo obtengo mi prueba rápida de empresa? Son 5 pruebas las que vamos a pasar para poder obtener mi prueba rápida. Prueba de liquidez, prueba de gestión, prueba de solvencia, prueba de rentabilidad y por último la prueba Allman Z-Score. ¿A qué prueba debo yo de prestar atención para no morir en intento? Es decir, para que la empresa no muera. Ahora bien, me siento enfermo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos sentimos enfermos? Bueno, no digamos que vamos al doctor. Lo primero que hacemos cuando tenemos algunos síntomas es acudir a una farmacia y le indicamos al farmacéutico nuestros síntomas, y dependiendo de los síntomas nos da una pastilla. Si el dolor pasa, queda ahí, pero si el dolor o los síntomas persisten, entonces ahí recién vamos al doctor y al doctor le explicamos nuestros síntomas, y dependiendo de los síntomas que el doctor escuche de su experiencia, procederá a realizar un análisis de sangre, orina u otros, y dependiendo de esos resultados se seguirán las siguientes acciones. Aquí en la clínica financiera hemos detectado 3 tipos de acciones: acciones leves, acciones moderadas y acciones intensas. En las acciones leves se da una receta con una pastilla que deberá tomar por un tiempo estimado y el paciente se va a su casa. Se acabó el problema. En acciones moderadas se sigue un control más estricto, más cercano al paciente, y se da una cierta rutina cuando tenga que ir a la consulta para poder monitorear la enfermedad. Y en acciones intensas se procede a realizar un análisis más específico y se procede a internar al paciente bajo observación. De acuerdo, ahora, dependiendo de los resultados de la prueba, uno siempre va a recibir este tipo de información. Primero, la muestra, es decir, la bioquímica que se va a tomar. De ahí el resultado, el número, el indicador. Y por último, el valor referencial, el comparativo. En este ejemplo, el colesterol se está midiendo en 158 miligramos por cada decilitro en la sangre. ¿Y qué me dice el valor referencial? Valor deseable menos de 200, ¿ok? Entonces estoy menos de 200, ok, estoy en el valor deseable. Límite superior entre 200 a 239 y valor elevado mayor a 239. Entonces esto nos da una referencia de cómo debemos interpretar el número o el resultado que nos indica una prueba. En la clínica financiera tenemos esta analogía de la sintomatología entre una empresa y una persona. Y lo hemos tipificado en 3 tipos: síntomas leves, síntomas moderados y síntomas leves. Por ejemplo, síntomas leves en una persona podría ser el dolor de cabeza, la fiebre. En una empresa, el incremento de los días de cobro, la disminución de los días de pago.
Síntomas moderados en una empresa podría ser dolor o presión en el pecho. Una persona. En una empresa podría ser la disminución de la venta, la disminución del margen operativo. Y síntomas graves en una persona podría ser la falta de oxígeno en la sangre o la incapacidad de respirar. O en una empresa podría ser la falta de liquidez o el nivel de endeudamiento muy alto. Ahora bien, ¿cómo nosotros vemos o tipificamos estos tres síntomas? Por el nivel de mortalidad. Sabemos que los síntomas más graves podrían causar muerte en una persona, muerte natural, y en una empresa la quiebra o muerte empresarial. Entonces, qué importante es poder identificar cuáles son los síntomas que tiene una persona o una empresa para poder actuar de inmediato y no tener que ver una muerte en el caso de una persona o una muerte empresarial en caso de una empresa. Nosotros siempre hacemos esta analogía en la clínica financiera, una empresa como un cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque al igual que la persona, la empresa tiene una cabeza, y la cabeza es la gerencia general, los accionistas, el dueño, que fija la visión, los objetivos estratégicos de la empresa. Pero esta cabeza no funciona sola, necesita algo, necesita vida. Y la vida para nosotros, o el motor que le da vida a nuestra empresa, es el corazón. Y el corazón es el estado de resultados. ¿Y por qué? Porque el estado de resultados es el que da la utilidad, y esa utilidad la transforma en liquidez para llevarla a diferentes partes del cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Son los activos, el pasivo y el patrimonio de la empresa. Ese es el cuerpo de una empresa. Entonces, esta liquidez que vemos es la que lleva el corazón, es el lente que cambia el motor, la fuerza que necesita la empresa para poder operar y crecer en el tiempo. Sin esta liquidez, la empresa no funciona, no tiene razón de ser. Entonces, qué importante es el corazón para nosotros, porque es el que bombea la sangre, que transforma la utilidad en efectivo para llevarlas a las diferentes partes del cuerpo y esta empresa siga operando y siga creciendo en el tiempo. Muy bien, los invito a todos a ponernos la bata de doctores. Queremos juntos que analicemos esta empresa. Ya pensemos que somos una junta médica y vamos a analizar a este paciente. Esta paciente es una empresa de un punto del sector textil, más de 6 años en el mercado, y tiene síntomas, nos ha dicho, tiene problemas de liquidez por la cuarentena impuesta en el gobierno. Entonces nos ha pasado su primera muestra, y acá nos da la primera muestra, el estado situacional. Esta empresa se llama Coronavirus y está empresado en miles de soles. Muy bien, la primera muestra del estado situacional la estoy mostrando en la diapositiva. Esta muestra es el estado situacional o balance y se divide en 3 partes. Total activo, todo lo que yo tengo. Total pasivo, todo lo que la empresa debe. Y total patrimonio, lo que es dueño el accionista o el aporte que ha hecho el accionista a esta empresa. Perfecto. Total activo está dividido en 2 partes. Activo corriente y activo no corriente. ¿Y qué se diferencian estas 2 partidas? Por el nivel de liquidez. En el activo corriente está lo más líquido que tiene la empresa, mientras que en el activo no corriente está lo menos líquido. ¿Y qué es lo más líquido que tiene la empresa? Lo más líquido es el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales, las existencias. Y lo menos líquido, las instalaciones, el equipo, la maquinaria, el activo intangible, u otros activos no corrientes que me van a hacer difícil de poder convertirlo en efectivo en menos de un año. Por ejemplo, si nosotros tenemos a 2 personas y a una le indicamos, anda al banco y retira efectivo, y a la otra le indicamos, anda y vende ese activo, ese activo fijo o esa máquina, ¿cuál creen ustedes que lo va a hacer más rápido? Obviamente la persona que está yendo al banco, porque va a retirar efectivo y lo va a tener inmediato, mientras que la otra persona va a tardar más tiempo en convertir esa máquina en efectivo. De igual manera, en el pasivo se divide en 2 partes, pasivo corriente y pasivo no corriente. En el pasivo corriente vemos que es por el grado de exigibilidad. ¿Qué significa? Son la de mayor exigencia que tiene la empresa para pagar en menos de un año. ¿Y qué es lo que tiene que pagar la empresa en menos de un año? Los impuestos. A la SUNAT no se le puede esperar. Remuneraciones por pagar. A los trabajadores tampoco. No le puedes decir trabaja un año y el trabajador dice, ya está bien, no me pagues dentro de un año. No, ¿verdad?
Cuentas por pagas comerciales, a mis proveedores tampoco, porque sin ellos no me abastecen, yo no puedo ser capaz de producir y no puedo ser capaz de vender. Entonces no le puedo, es una exigencia menor en el tiempo para la empresa. Mientras que el pasivo no corriente es lo de menor exigencia de pago, es decir, pagos mayores a un año. Acá tenemos las obligaciones financieras de largo plazo, los préstamos financieros de largo plazo o otros pasivos que tenga la empresa a pagar a más de un año. Y como ya lo hemos indicado, el patrimonio, que es el aporte que hizo el accionista o dueño que deja a la empresa sus resultados para que sean capitalizados y pueda la empresa ser rentable en el tiempo. Muy bien, datos importantes que tenemos que tener con este paciente, doctores, es que, por ejemplo, su total activo ha pasado de 15 millones a 14, es decir, ha bajado en el 2020. Su total pasivo ha subido en el 2020, ha pasado de 9 a 11 millones. Y su total patrimonio neto ha bajado de 5 a 2 millones. Datos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos que analizar los demás ratios financieros de esta empresa. Muy bien, esta fue la primera muestra. La segunda muestra de esta empresa es el corazón. ¿Y qué es el corazón? Ya lo hemos dicho. Es el estado de resultados. Y el estado de resultados está compuesto de las siguientes partidas. Tenemos la venta, lo que produce, lo que factura, lo que es capaz el cliente de pagar por un producto o servicio. El costo de venta es el gasto directo que está involucrado en la fabricación o producción de un bien o un servicio. Y tenemos la utilidad, que es el margen que deja ese producto cada vez que es vendido. Muy bien, la venta neta, ¿de quién es responsabilidad? De la gerencia comercial, mientras que el costo de venta es responsabilidad de la gerencia de operaciones. Pero esos no son los únicos gastos que tiene la empresa. También tiene los gastos operativos, y dentro de los gastos operativos está el gasto administrativo, que es responsabilidad de la gerencia administrativa, el gasto de ventas, que es responsabilidad nuevamente de la gerencia comercial. Miren qué importante es la gerencia comercial para una empresa, porque no solamente tiene que vender bien y vender de acuerdo al plan estimado, sino lo tiene que hacer de manera eficiente, de manera que cuanto más vendas, sea eficiente en su fuerza de venta para que no gaste tanto en los gastos operativos. De aquí tenemos los gastos financieros. ¿Y de quién es responsabilidad? De la gerencia administrativa, porque es la que se encarga de negociar con los bancos la tasa de interés que la empresa puede pagar. Muy bien. Ahora, dentro de la clínica financiera nosotros utilizamos bastante el término del EBITDA. ¿Y qué es el EBITDA en términos sencillos? Simplemente es la capacidad de caja que puede generar una empresa si es que cobra toda su venta y si es que paga todos sus gastos. ¿Y por qué? Porque dentro de los estados de resultados hay gastos que no son desembolsables por la tesorería. Caso puntual, la depreciación y amortización simplemente es el arreglo contable que utiliza para poder identificar el gasto por el uso de las máquinas. Pero ese gasto no es desembolsable, la empresa no desembolsa. Entonces nosotros lo que hacemos es quitar de la ecuación la depreciación y la amortización para poder quedarnos con el EBITDA, que es el potencial de caja que puede generar esta empresa. Y si nos damos cuenta, en el 2020 este EBITDA salió negativo, menos 500.000 soles, mientras que en el 2018-2019 estaba por encima de los 3 millones de soles. Datos importantes que hay que tener en este caso con esta empresa: la venta ha disminuido un 70% en el 2020. Ha tenido una pérdida fuerte debido a la cuarentena, y en el periodo 2018 y 2019 se ha generado utilidades. Muy bien. Ahora pasemos a la primera prueba que vamos a someter a este paciente, la prueba de liquidez. ¿Y qué es la prueba de liquidez? Mide la capacidad que tiene la empresa de afrontar sus obligaciones de corto plazo con los recursos que tiene. ¿Y qué recursos tiene? Básicamente lo hemos mencionado. En el activo corriente está la caja, las existencias y las cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Activo corriente entre pasivo corriente. Todo lo que yo tengo en el corto plazo entre todo lo que yo debo en el corto plazo. Según el gráfico y la información que nos ha pasado este cliente, en el 2018 era 0.76, en el 2019 0.84 y recién en el 2020 ha sido 1.17. ¿Y cuál es el valor de referencia que yo debo tomar para saber si estos números están bien o están mal? Menor a 1, riesgo de no poder pagar la deuda en el corto plazo.
la liquidez óptima que tiene que tener una empresa debería ser entre 1 y 2. Mayor a 2, vemos un exceso de liquidez. Ahora, vemos que en el 2020 es una liquidez aceptable, está por encima del 1. No es una liquidez óptima, sino es aceptable. Pero bien, pero algunos me dirán, Andy, pero las existencias son muy difíciles de vender en algunos casos. Y es verdad. Entonces, quitémonos de la ecuación las existencias y nos volvemos un poco más ácidos. Entonces, hagamos la prueba ácida. Y quitemos de la ecuación las existencias y sigamos dividiendo entre el pasivo corriente. ¿Qué nos dice? Que todavía esta empresa está por encima del 1 en el 2020. Dato curioso, porque de una otra manera hemos visto que esta empresa está en pérdida, pero aún así tiene un ratio de liquidez positivo. Eso lo vamos a ir definiendo con el pasar de los slides para poder ver por qué. Pero hasta ahorita lo que me dice que esta empresa todavía tiene oxígeno, todavía tiene su prueba de liquidez, todavía lo ha pasado bien, aceptable. Ahora, vamos a ver el fondo de maniobra o capital de trabajo, que básicamente es después de pagar todos tus pasivos de corto plazo, la diferencia es lo que tú necesitas para seguir operando, para seguir invirtiendo. Como hemos visto en el slide pasado, en el 2018 y 2019, el activo corriente era menor al pasivo corriente y es por eso que sale negativo. ¿Pero qué significa que salga negativo? Significa que esta empresa se ha financiado sus obligaciones con terceros. Llamemos terceros a proveedores, SUNAT o el mismo banco con obligaciones. Entonces, para poder cubrir ese déficit que ha tenido la empresa, ha tenido que financiarse o apalancarse con estos actores. Pero en el 2020 vemos que sale positivo. Ahora, la pregunta acá, estos 400.000 soles de diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿será suficiente para esta empresa para poder cubrir sus obligaciones? Vamos a responder esa pregunta. Ahora, veamos la prueba de gestión. La prueba de gestión básicamente mide la eficiencia de los recursos que tiene la empresa, los cuales son los días de cobro, cuentas por cobrar comerciales por 365 entre la venta, días de inventario, existencias por 365 entre la compra, días de pago, cuentas por pagas comerciales por 365 entre la compra. Y vemos acá que en el 2020 los días de crédito pasó de 20 días en promedio, es decir, 20 días se demoraba la empresa en cobrar una factura y pasó a 37. Ahora, pongámonos en contexto, estamos hablando 2020, cuarentena, pandemia, coronavirus. Las empresas rompieron la cadena de pagos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La empresa no ha podido recuperar su cartera de clientes y ha tenido y por eso es que ha pasado de 20 días que se demoraba en cobrar a 37. Ahora bien, ¿qué es lo que tenía que haber hecho esta empresa? Generalmente las empresas cuando se incrementan los días de crédito lo trasladan a otros. En este caso, esta empresa lo trasladó a los días de pago. Es decir, me demoro en cobrar, pero también me demoro en pagar. Porque pasó de 25 días que se demoraba en pagar una factura a un proveedor a 39 días. Y lo mismo que pasó en días de inventario. Como hemos visto, la venta ha disminuido un 70%. Los días de inventario también se han incrementado porque ya no rotan como antes rotaba. La empresa se ha estoqueado y no ha podido vender su inventario, sus existencias, su almacén. Y es por esta razón que su nivel de inventario se incrementó. No fue de acorde a la demanda. ¿Y qué valor referencial yo debo de tener para poder medir si estos números están bien o están mal? Lo principal, por ejemplo, en los días de cobro debería ser la política de cobranza que tiene la empresa. Es decir, la negociación que haya llegado con el cliente para poder saber a qué fecha yo te pago. O mejor dicho, yo te cobro. Los días de pago, de igual manera, la negociación que ha tenido con el proveedor, a qué días yo te pago al proveedor para que yo no poner en riesgo el abastecimiento de mi producción. Y los días de inventario también tienen que estar de acuerdo a la demanda. Es decir, si estoy vendiendo menos, también tengo que adecuar mi nivel de inventarios a una venta menor. No puedo estar comprando pensando que voy a vender como lo hacía en el año pasado porque la coyuntura actual no lo está permitiendo. Entonces, qué importante es poder manejar esta situación. Acá vemos que la empresa ha trasladado sus días de crédito que se ha incrementado
a los días de pago de proveedores, con lo cual ha podido manejar eficientemente los recursos que ha tenido debido a esta coyuntura. Ahora, algo muy importante que nosotros vemos acá en la clínica financiera es el ciclo de conversión de efectivo. ¿Y qué es el ciclo de conversión de efectivo? Mide la capacidad que tiene la empresa de convertir su materia prima en efectivo. Y acá, ¿con cuál empezamos? Con los días de inventario, más los días de crédito, menos los días de pago. Esta relación me dice qué tan rápido está la empresa en convertir su materia prima en efectivo. Y acá vemos en el 2018 demoraba 14 días, en el 2019 demoraba 11 días, pero en el 2020 demoró 28 días en convertir su materia prima en efectivo, lo cual es altísimo y ha perjudicado en la obtención, en convertir su materia prima en efectivo. Esto de acá, el valor de referencia va a estar determinado por las políticas de cobro, las políticas de pago y el nivel exacto que debe tener su nivel de inventario. Ahora bien, la rotación de activos. ¿Cuál es la fórmula? Ventas netas entre total activo. ¿Y qué me dice? Por ejemplo, en el 2018 1.18, en el 2019 1.23, pero en el 2020 0.42. Acordémonos que la venta disminuyó un 70% en el 2020 y es por eso que su total el ratio de rotación de activos bajó considerablemente. Entonces acá, para interpretar estos números, significa que la empresa no ha sido eficiente en el uso de sus recursos, en el uso de todos sus activos que tiene, para poder generar venta. Pongámonos este ejemplo. Imaginémonos que ponemos una imprenta con maquinarias, con un equipo de punta, con tecnología de punta, mientras que por el otro lado pongámonos una empresa más pequeña que invierte poco porque sabe que va a vender poco, pero tiene la capacidad de poder adecuarse a su demanda, mientras que la otra ya invirtió una gran cantidad de dinero pensando que iba a vender 5 veces más de lo que podía vender, mientras que la otra sabe de sus limitaciones y se adecúa a su demanda. Nosotros le llamamos a eso el producto mínimo viable. Es decir, invierto con mi capacidad al tope, sabiendo que puedo crecer en el tiempo y puedo comprar más inventario, más activos, con la finalidad de poder mejorar mi ratio de rotación para ser más eficiente en el uso de los recursos, mientras que la otra empresa posiblemente tenga una rotación de activos muy baja comparado con esta empresa. Entonces, qué importante es poder saber y poder determinar cuánto tengo que invertir en una empresa sabiendo y viendo cuáles son las expectativas de ventas que va a tener en el tiempo. Acá vemos que ya la empresa ha bajado considerablemente su nivel de rotación de activo y por lo tanto está ya, le doy mi check abajo, mientras que el ciclo de conversión de efectivo también. Solo como referencia, lo que dice el valor referencial debe ser mayor a 1.5. Menor a 1.5 es un grado que hay una ineficiencia de parte de mis activos. Entonces, qué importante es poder tener este valor de referencia para poder determinar qué tan bien estoy. Y claro está que en el 2020 ha bajado considerablemente. La prueba de solvencia. La prueba de solvencia es uno de los ratios más importantes para poder determinar la capacidad de que tiene la empresa de poder cumplir sus obligaciones, tanto de corto plazo como de largo plazo. Acá vemos que en el 2018 su ratio de solvencia era 1.06, en el 2019 era 1.26, pero en el 2020 ya bajó a 1.20, es decir, pasa de 1.56 a 1.20. ¿Y qué nos dice el valor de referencia? Nos dice que tiene que ser mayor a 1.3. Pongámonos este ejemplo para entender bien el ratio de solvencia. Imaginémonos que vendamos todos nuestros activos y por ello nos dan 1 millón de soles. Pero por el otro lado, tenemos deudas por 2 millones. Entonces, aún vendiendo todos mis activos, voy a obtener solamente 1 millón y tengo que pagar 2 millones. ¿Se dan cuenta la relación que existe en esto? Entonces, ¿qué van a decir mis acreedores? Oye, con lo que tú tienes, no eres capaz de poder pagar la deuda que has generado contra mí. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿O qué es lo que hacen los acreedores? Simplemente van contra los activos. Y es ahí donde la empresa se declara en quiebra, entra en insolvencia, porque no es capaz de poder cumplir con sus obligaciones, vendiendo todos sus activos. Y es por eso que este ratio es muy importante poder medirlo
porque si esta ratio sigue bajando en el 2021, esta empresa sigue comprando deuda mientras que sus activos siguen bajando. Entonces va a salir que menor a 1 y la empresa se va a declarar en quiebra y va a ser insolvente. Otro ratio importante que nosotros tenemos que observar es el ratio de cobertura de deuda. Como ya hemos visto, el EBITDA, que es la capacidad que tiene la empresa de generar caja, entre la deuda de corto plazo. Esta deuda de corto plazo es la deuda, las obligaciones financieras, lo que tengo que pagarle al banco en un año. Si observamos la cobertura de deuda de esta empresa, en el 2018 era 3.42, en el 2019 3.09, pero en el 2020, como hemos visto, ha salido negativo, 0.25, es decir, la empresa no está en la capacidad de poder pagar sus obligaciones financieras a su prestamista o al banco o al inversionista. ¿Qué nos dice el valor de referencia? El valor de referencia nos dice que tiene que ser mayor a 1.5. Entonces acá, por ejemplo, en el 2018 y 2019 la empresa estaba holgada, estaba bien, tenía capacidad de pago al banco o a sus accionistas o al quien le haya prestado, pero en el 2020 es incapaz. Entonces este es el ratio que miran los bancos cuando quieren prestarte plata, porque quieren ver, ok, no me importan tus activos, porque al final el banco, nosotros sabemos, no mira, no es una empresa inmobiliaria que se dedica a vender activos, o vender casas, o vender máquinas, no. El banco lo que quiere es ver tu capacidad de pago, ver que lo que tú generas económicamente le puedas pagar lo prestado en un año o en un determinado periodo. Entonces, si el banco ve que tú no eres capaz de poder afrontar esa deuda con la caja que puedes generar, entonces no te presta, porque eres alguien riesgoso para el banco, porque sabe el banco que no vas a ser capaz de poder pagar y el banco no, obviamente no quiere invertir, o en todo caso te van a cobrar más intereses. El interés va a ser el riesgo sobre tu empresa. Muy bien, entonces la prueba de rentabilidad. ¿Qué muestra la prueba de rentabilidad? Básicamente la capacidad que tiene la empresa de generar utilidad. Y acá vemos que el margen bruto, que es la utilidad bruta entre la venta, ha disminuido en el 2020. Pasó de 64% a 46%. El margen operativo, es decir, la utilidad operativa entre la venta, vemos que ha salido negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que la empresa no ha sido capaz de reestructurarse. La empresa ha bajado su valor del producto en el 2020 y encima ha sido incapaz de poder reestructurarse de acuerdo a la venta que tiene para poder llegar al menos a un punto de equilibrio. Ahora bien, solamente para recapitular, la prueba Allman Z-Score, que es la última prueba que va a pasar este paciente, mide la probabilidad de quiebra de una empresa, ¿de acuerdo? Y se diseñó esta ecuación, este algoritmo, con 5 variables y 5 constantes. Cada variable tiene un peso determinado, y si se dan cuenta, el que tiene mayor peso es el T3. Y ahora vamos a identificar cada una de estas variables para poder saber cómo se diseñó esta prueba Allman Z-Score. Pero quiero que se queden con ese T3 para que puedan ver el peso que le dio este economista estadounidense Edward Allman cuando diseñó esta ecuación. T1, ¿qué significa T1? Capital de trabajo entre total activo. Sabemos capital de trabajo es el fondo de maniobra que tiene la empresa y el total activo es todo lo que tiene la empresa. El T2, utilidades acumuladas, es decir, la historia de la empresa entre todo lo que tiene, total activo. Y el T3, miren lo importante que es el T3, utilidad operativa entre activos totales. Miren el peso que le dio este economista al desarrollar esta prueba Z. Le dio un peso importante porque sabe que la utilidad operativa nace del estado de resultado, y el estado de resultado, como nosotros hemos visto, es el corazón de la empresa. ¿Qué más? Tenemos el patrimonio neto entre pasivo total. Es ver de quién es dueño de la empresa, si del accionista o de terceros. Es decir, relaciona aporte de accionistas con deuda. ¿Qué más? Tenemos las ventas total entre total activo, la rotación de activos. Qué importante para medir en esta prueba. Ahora bien, ¿qué nos dice cuando ponemos los números? Nos dice que en el 2018 me sale 1.52, en el 2019 me sale 1.90, pero en el 2020 me sale 0.12. Ahora,
como no tenemos acá ahorita valor de referencia, estos números no me dicen nada por sí solo. Yo tengo que ver un valor de referencia para poder saber si estos números tienen una razón de ser. Y si vamos al valor de referencia, nos vamos a dar cuenta de la gravedad de este paciente. Mayor a 3, la compañía está saludable financieramente. Entre 2.7 y 2.99, en alerta. Se debe actuar con cautela para no caer en zona gris. Entre 1.8 y 2.7, posibilidad de que la empresa quiebre dentro de los años siguientes a la operación. Y debajo del 1.8, probabilidad de quiebra financiera muy alta. Miren qué importante, doctores, que podamos identificar estos números y tenerlo con un valor referencial. Con esto nos está diciendo que este paciente no puede irse a su casa. Este paciente tiene que ser intervenido. Entonces, quiero hacer una recapitulación de todos los resultados para poder saber cuál es el diagnóstico final de esta empresa. Por un lado, vemos que la prueba de liquidez está en alza y el efectivo es suficiente. No vemos un efectivo óptimo, sino un efectivo al menos suficiente que necesita la empresa. La prueba de gestión también le doy mi check arriba porque hemos visto que ha trasladado los días el incremento de los días de crédito a los días de pago. Pero acá ya viene el problema, la prueba de solvencia, porque la prueba de solvencia le hemos visto que está a la baja y está por debajo del ratio del 1.3. Entonces acá ya empiezan los problemas porque ya vemos problemas que va a tener esta empresa si no se revierte la situación. Igual con la prueba de cobertura de deuda. Tendencia a la baja, incapacidad de generar caja para poder cubrir las obligaciones financieras de esta empresa en el corto plazo. Prueba de la rentabilidad también, vemos que la empresa estaba en pérdida, por eso también nuestro check abajo. Y por último, la prueba Allman Z-Score, que también nos ha dicho que está a la baja y con un riesgo alto de quiebra. Entonces, doctores, este paciente no se puede ir a su casa, este paciente tiene que ser intervenido, tiene que estar en cuidados intensivos para poder no dejarlo morir, no que entre en quiebra. Ahora bien, si nosotros hemos hecho el primer paso, el diagnóstico, pero nosotros no podemos quedarnos acá, es como si nosotros le dijéramos a una persona, oye, te vas a morir, y de ahí nos vamos, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a decir el paciente? Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la solución que tú me dices? Porque yo quiero seguir viviendo, yo no me quiero morir, yo quiero seguir luchando con esto. Esta empresa sigue viva por la prueba de liquidez y la ratio de gestión. Se ha movido para poder al menos tener esas dos pruebas al menos bien. La prueba de liquidez, que es el oxígeno que necesita la empresa para seguir operando, y la prueba de gestión es la maniobra que está haciendo la empresa para poder subsistir. Acá en la clínica financiera hemos tratado de dar algunas recomendaciones. ¿Para qué? Para poder cambiar esta situación y esta empresa no muera. Entonces, ¿a dónde tenemos que enfocarnos? ¿Hacia dónde tenemos que intervenir? Tenemos que intervenir al corazón. El corazón de la empresa es el estado de resultados, para evitar que la empresa entre en un paro cardíaco. ¿Y qué tenemos que hacer? Es llevar a la empresa a un coma inducido, es decir, a un punto de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a proyectar el estado de resultados, pero cambiando algunos drivers o algunas palancas para poder revertir la situación. Y yo sé que esto que voy a mencionar es de una manera solamente didáctica para poder entender el impacto que puede haber en una empresa. No significa que sea lo más fácil o lo que estoy comentando acá va a ser muy sencillo de implementar, pero al menos nos va a decir qué es lo que va a pasar si es que muevo alguna palanca con la finalidad de poder revertir la situación. Tenemos el 2019 y 2020. Ahora quiero proyectar el 2021. Y el 2021 lo proyecto bajo algunos parámetros. Primero, la venta neta. La venta neta, incrementar un 30% la venta con respecto al periodo anterior. Entonces, necesariamente tengo que incrementar la venta. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Abriendo otra línea de venta, enfocándonos a lo que pide la demanda en tiempo de pandemia. Esta es una empresa textil. Posiblemente ya no venda tantos polos como antes, o tantos pantalones. Entonces tiene que enfocarse en abrir otra línea. Por ejemplo, en cubrebocas, mascarillas, mamelucos, para poder al menos incrementar ese 30% necesario que necesita ahorita la empresa. Que la gente sabe que va a comprar eso. ¿Qué otro punto debería hacer la empresa?
reducir un 30% sus gastos administrativos, posiblemente reestructurar los sueldos gerenciales, eliminar los gastos que actualmente no sean necesarios. Igual manera con los gastos comerciales, reducirlo un 20%, reducir los sueldos comerciales, las comisiones, ver qué línea de negocios no sea tan rentable para poder enfocarse en esta otra línea que quiere hacer, que estamos recomendando, en otra línea de producción, que ahorita sabemos que tiene alto grado de demanda. ¿Para qué? Para este punto importante, el EBITDA. Importante es el EBITDA, su capacidad de generar caja, este efectivo generado que será utilizado para generar las obligaciones de corto plazo. Entonces, importante es que la empresa esté en utilidad, genere un EBITDA positivo. Y ahora bien, con estos nuevos resultados, con estas implementaciones que estamos dando, con esta receta que le estamos dando a este paciente, miren cómo cambia el resultado. En el 2020 su ratio de liquidez pasa de 1.17 a 2.03. Ahora bien, esto no solamente tiene que ver con la utilidad, sino que también la empresa tiene que tener otra política, y esta política es solo cubrir sus gastos corrientes y refinanciar las deudas pagando solo intereses. Es decir, cuido lo más preciado que es en este momento, es la caja. La caja es lo más preciado en épocas duras, en épocas de pandemia. Entonces, lo que quiero mostrarle acá, doctores, es que si yo paso de 1.17 a 2, estoy cubriendo y estoy llenándome de oxígeno para cualquier eventualidad que pueda tener la empresa en el 2021. Sabemos que va a haber cuarentena, puede ser que tengamos 4 o 5 olas, y entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y la única forma de protegernos es con la caja. ¿Qué otro dato importante? El ciclo de conversión de efectivo. Tenemos que pasar de 28 a 20. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Reduciendo los días de conversión de efectivo, políticas de cobro agresiva, reducir el nivel de inventario, renegociar con proveedores. La idea ahora es que la empresa pase de 28 a 20, que sea tan rápida de poder convertir su materia prima en efectivo. Muy bien. Ahora, el ratio de cobertura de deuda pasa en el 2020 0.32 a 1.51 en la proyección que estamos haciendo. Y este dato es importante para poder nosotros medir qué tan buena es la empresa pagando sus obligaciones financieras con el ratio de cobertura de deuda. Y por último, la prueba Alman Z-Score. Esta es la prueba más difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que no solamente involucra el estado de resultados, sino la historia. Vemos que también involucra las utilidades acumuladas. Pero lo que nos indica acá, que en el 2020 pasa de 0.12 a 0.84, lo cual es un cambio dramático de lo que estaba antes la empresa. Sabemos que con el tiempo este ratio va a seguir mejorando siempre y cuando la empresa siga generando un EBITDA positivo y siga mejorando sus niveles de ratio de cobertura de deudas, su ciclo de conversión de efectivo, para que esta empresa llegue al 3 deseado. Entonces, miren qué importante nosotros, solamente moviendo algunos datos del estado de resultados, que es el corazón de la empresa, podemos cambiar la situación y mejorarla en comparación de como antes estaba, y solamente llevándolo a un punto de equilibrio y con una caja que pueda cubrir su deuda. No quisiera despedirme antes de pasar a las preguntas. Acá en la Clínica Financiera ofrecemos un diagnóstico de salud financiera gratuito, 100% sin compromiso, para todos aquellos que quieran ver cómo está su empresa de salud y tener este mismo análisis que estamos haciendo, porque cada empresa también es diferente y se tiene que tomar decisiones diferentes en cada empresa. Muchas gracias y atento a sus preguntas. Muchas gracias, Andy. En efecto, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat o también con la opción de levantar la mano en Zoom. Tenemos una primera consulta de Carlos Díaz. ¿Con qué frecuencia debo hacer estos indicadores? Mira, acá en la Clínica Financiera, muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Acá en la Clínica Financiera nosotros siempre decimos que esto tiene que verse cada mes. Hay algunos ratios que hasta cada 15 días. Cuanto más tiempo nosotros veamos estos ratios, va a ser más sencillo de tomar decisiones, para no enterarnos lo que pasó en un año. Generalmente muchas empresas, algunos ven estos números, otros ni siquiera los ven, y algunos no lo entienden tan bien como deberían. Entonces siempre nosotros pensamos que tiene que ser cada mes al menos, para poder ver cómo ha ido evolucionando los días de crédito,
los días de pago, los días de inventario, su nivel de liquidez. Ratios importantes que tienen que monitorearse mes a mes, semana a semana, para poder ver qué acciones tomar para ver si estamos bien o si estamos mal y corregirlo. ¿Cuál es la receta que tenemos que seguir para cambiar el número si es que no están bien? Gracias, Andy. Tenemos otra consulta. Dice, buenas tardes, en tu experiencia, ¿qué revisan más los bancos o inversores como ratios financieros? Mira, lo que revisan más los bancos es el ratio de cobertura de deuda, porque al final es lo que le importa al banco, es cobrar el crédito que uno ha tenido con ese banco. Muchas veces ven también el ratio de patrimonio versus deuda, es decir, para saber si el accionista también está invirtiendo junto con el banco en la misma proporción o más de lo que la empresa está endeudada. Entonces, el ratio de cobertura de deuda más el ratio de patrimonio deuda son los dos ratios que los bancos ven al momento de prestar dinero, ya sea una persona natural como una empresa. Ok, tenemos otra consulta de Carlos Mesa. ¿Estos ratios que se indican funcionan si tenemos todos nuestra data ordenada? Mira, qué pregunta tan importante. Nosotros para poder, es decir, cuando uno va a un chequeo, y imagínate toma una gaseosa, obviamente cuando sale la muestra te va a salir altísimo el nivel de azúcar. Entonces, lo mismo pasa con los estados de resultados y el balance. Si la información no es verídica, si la información no es real, los números van a salir cualquier cosa, no reflejan la realidad, y es por eso importante de que sepamos que las cobranzas de los días de pago, los números que muestran el estado situacional como el estado de resultados reflejen o sean lo más cercanos a la realidad de la empresa para tomar decisiones en base a la realidad y no simplemente a un tema contable o un tema solamente de presentación a la SUNAT. Porque esto de acá mide la eficiencia como estamos manejando financieramente y económicamente la empresa. Entonces, esto es lo que tenemos que observar y tenemos que indagar. Es por eso que cuando uno da estos números y si estos números están mal, tomamos decisiones erradas, tomamos decisiones que no están acorde a la realidad. Correcto. Tenemos otra consulta de Claudia Morón. ¿Qué servicio nos brinda la clínica financiera aparte del diagnóstico? Bueno, la clínica financiera, aparte del diagnóstico de salud financiera, brinda lo que es la asesoría financiera, dependiendo de las necesidades y de lo que nosotros veamos que tiene la empresa o que lo que necesita. Tenemos lo que es el orden administrativo, lo que es planes financieros para poder monitorear, porque al final lo que se quiere es poder saber hacia dónde quiero llegar, porque puedo tener un resultado ahora, pero yo no quiero ver cuánto es ahora, yo quiero ver cómo va a ser de acá a un año, o acá a 3 meses, o de acá a un mes. Yo tengo que proyectarme, tengo que tener un plan. Entonces, muchas veces vemos que las empresas no tienen esto, no tienen un plan a seguir, entonces están como un barco a la deriva y no saben a qué puerto llegar. Entonces, lo que definimos nosotros acá en la clínica financiera es un plan para poder monitorearlo y decir, ok, yo quiero llegar a este punto. Entonces tratemos de llegar a este punto y si no llegamos, saber el por qué o replantearnos por qué no hemos llegado. Entonces eso es lo que ahorita nosotros estamos ofreciendo en la clínica financiera para poder nosotros diagnosticar y dependiendo de los resultados saber cuál es el servicio que más acorda a las necesidades de su empresa. Ok, Andy, tenemos otra consulta. ¿Toda esta información la proporciona el contador o la podemos generar nosotros mismos? Mira, qué importante esta pregunta. Generalmente esta información la tiene que proporcionar el contador. Ahora, muchas veces el contador no tiene esta información, como les comento, por real. O sea, muchas veces, y es lo que pasa lamentablemente en empresas como acá en el Perú, que la información que se proporciona es una información más que todo contable, que se va más al lado de la zona, más tributario. Entonces, podemos tener algunos ratios si nosotros tenemos algunos números. Si tenemos, por ejemplo, cuántas son mis cuentas por cobrar, cuántas son mis cuentas por pagar, cuál es mi nivel real de inventario o mi caja que yo tengo y cuáles son mis deudas, puedo tener algunas de estas informaciones para al menos llegar a algunos de estos ratios que acabamos de mostrar. Siempre decimos que la contabilidad tiene que ser paralela a la realidad, porque la contabilidad toma la información que está pasando, que está fluyendo en la empresa. Si la contabilidad es distorsionada, estos números lamentablemente van a estar distorsionados.
Entonces siempre decimos que lo mejor es que esto nazca de la parte contable porque es la información que vamos a tomar como punto de partida para el análisis. Pero si no se puede tener esta información, lamentablemente, tenemos que ver otras herramientas, y es ahí donde entra la parte administrativa, donde maneja algunos números que nos pueden dar ciertos vicios sobre la información que está pasando y llegar a este tipo de análisis que estamos haciendo. Ok, tenemos otra consulta de Miguel Ángel. En una entidad financiera, llámese cajas municipales, ¿qué ratios serían los más importantes para saber si está en algún tipo de riesgo por la coyuntura? Claro, mira, el ratio de cobertura de deuda es el ratio más importante que tienen los bancos para poder medir este tema de quiebra. ¿Por qué? Porque el ratio de cobertura de deuda mide la situación económica de una empresa, es decir, su capacidad de generar caja. Muy aparte si esta empresa puede tener activos, puede tener niveles altos de maquinaria o puede tener una buena caja. Lo importante que mide es el banco, es su capacidad que va a tener esta empresa de poder pagarme. Y el ratio de cobertura de deuda mide eso, mide el EBITDA entre la deuda, las obligaciones financieras, la deuda que genera intereses. Ese ratio, si es menor a 1.5, entonces para el banco es muy riesgoso prestar a esta empresa, porque sabe que cualquier eventualidad ese ratio se va y lo primero que va a hacer el banco es decir, oye, ¿dónde está lo que me vas a pagar? No tengo. Entonces, ahí es donde entran las garantías que tiene el banco. Pero, como le he comentado en este webinar, el banco no se va a pelear pues, para poder tener para poder recuperar sus activos y de ahí venderlos. Entonces, es por eso que antes de prestar, siempre mide el banco mira este covenant, que es el ratio de cobertura de deuda, para poder ver la capacidad de pago que tiene esta empresa. Ok, tenemos una consulta. ¿Empresas nuevas pueden solicitar estos servicios o debemos tener un mínimo de tiempo? No, esto de acá es para cualquier empresa. Más bien, cuando una empresa es nueva, es mejor porque nace sana esta empresa porque no tiene pasado. Entonces se puede construir un plan. Nosotros le llamamos como un plan financiero para poder darle la ruta que tiene que seguir esta empresa a lo largo del tiempo y monitorearla. Porque importante es definir el plan, pero acompañar en el plan para poder llegar a ese plan y saber si es que no llego, ¿por qué no he llegado? ¿Por qué no estoy alcanzando lo que yo me planteé al inicio? Entonces sí, es también importante que una empresa nueva que no tenga historia, nosotros también podemos desarrollar un plan financiero que ayude a esta empresa a crecer y acompañarlos también en este crecimiento. Gracias. Tenemos una última consulta. Para calcular días de cobro y días de pago se considera 365. Para calcular de manera mensual, ¿cuántos días se debe considerar o cómo se debería calcular? Claro, por ejemplo, como hemos trabajado un año son 365, pero si es de manera mensual sería 30 días. O si es de manera trimestral sería 90 días, o semestral sería 120 días. Entonces sí, dependiendo del tiempo lo pueden calcular. En un año es 365, en un mes es 30 días. Okay. Muchas gracias, Andy, por tan clara exposición. En verdad nos ha servido a todos de mucha ayuda. Ahí nos está proyectando en pantalla su teléfono, la página web, también está en el chat, el Facebook de la Clínica Financiera. Si es que tienen más consultas, si es que desean alguna consultoría, también los pueden contactar directamente. Muchas gracias, Andy, nuevamente por tu tiempo y a todos por su participación en este webinar. No se olviden de revisar nuestra página web y nuestras redes sociales para encontrar mayores webinars gratuitos para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Solicita tu diagnóstico de empresa ingresando a www.crd.com.p. Es totalmente gratis.